José Vasconcelos Calderón fue un pensador y político muy importante en la historia de México. Podríamos decir que él representa la principal aportación que la Revolución Mexicana como movimiento social logró construir en el campo de la cultura y de la educación. En una segunda fase de la Revolución Mexicana, de intento de construcción de un Estado que dé cabida dentro de sí a las demandas sociales que habían aparecido durante la Revolución. Y durante el gobierno del general Álvaro Obregón, Vasconcelos es nombrado secretario de Educación y protagoniza una revolución pedagógica que ha sido uno de los 2 o 3 grandes eventos de este tipo que ocurrieron en América Latina durante el siglo XX. José Vasconcelos venía de un grupo que fue un grupo, digamos, de mucha relevancia en la historia intelectual de México, que es el Ateneo de la Juventud. Digamos, este grupo de jóvenes autodidactas, comandado por Pedro Enrique Sureña, el intelectual dominicano, que llega exiliado, y van a protagonizar un movimiento de renovación intelectual que está basado, digamos, en el autodidactismo, en el regreso a los clásicos griegos y latinos y en la búsqueda de excelencia en el campo, digamos, de las artes y del pensamiento. Entonces, durante la Revolución Mexicana, Vasconcelos va a participar activamente, a diferencia de buena parte de los etenistas que se van a replegar en la vida interior. Con los villistas va a estar Vasconcelos, va a ser muy cercano de Madero también, y eso está vinculado a esta concepción militante de la cultura, de la que él va a participar una vez que la revolución intenta construir Estado, ¿no? Y él es convocado primero a ser rector de la Universidad Nacional y allí va a protagonizar una primera gran revolución y va a impulsar una concepción alternativa de la cultura y de la educación, que básicamente tiene que ver con la importancia dada a la educación básica frente a la educación universitaria. Vasconcelos va a hablar de que en el discurso que da, en su ingreso al rectorado, y va a decir en una frase muy famosa que él no viene a hacer nada por la universidad, sino que viene a pedirle a la universidad que haga algo por el pueblo, ¿no? Y a partir de, digamos, de esta concepción militante de la cultura, Vasconcelos va a convocar a la campaña, a la gran campaña de alfabetización que llamó Cruzada Nacional por la Alfabetización. Y la palabra cruzada es importante porque Vasconcelos en sus circulares va a decir con mucha claridad que es necesario crear por la educación un fervor semejante a la fe religiosa, ¿no? En un discurso muy famoso del Día del Maestro que dio en el Teatro Arbeu a los maestros rurales del país, Vasconcelos es el fundador de la educación rural en México. Él lo va a decir con mucha claridad, ¿no? Y va a decir que los maestros rurales llevan en torno de sus cabezas un nimbo semejante al que tienen los santos. Y ahí va a dibujar esta idea de que el maestro rural es el encargado de defender a las comunidades en las cuales trabaja, ¿no? Esta concepción también militante del trabajo del maestro va a ser refinada en sexenios posteriores, sobre todo en el sexenio de Lázaro Cárdenas, en donde los maestros rurales se van a volver impulsores de la reforma agraria, van a enseñar a leer y escribir y a través de ello van a dar herramientas para que los pueblos puedan defender frente a los hacendados el derecho a la tierra. Y después Vasconcelos va a ser nombrado el primer director de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y allí se va a continuar esta concepción de la cultura que se nutre en esta primera etapa de fuentes radicales. Y el primer encargado de la campaña de alfabetización en la SEP, que se llama Abraham Arellano, era un líder anarquista. Entonces Abraham Arellano lleva todas estas concepciones a un método, en donde el maestro es investigador de la comunidad, ayuda a que la comunidad se investigue a sí misma, organiza pequeños museos rurales que tienen cita en la escuela, en donde está la historia y las tradiciones de la comunidad, y entonces el maestro ayuda a que la comunidad se investigue y pueda ver lo que ella es. Esto va de la mano de esta otra idea de que la escuela es un centro comunitario, de organización de la comunidad, de restauración del tejido de la comunidad,
y por lo tanto no es un centro educativo en el sentido formal restringido. Pero eso también está vinculado al trabajo editorial que Vasconcelos impulsa desde la SEP, ¿no? Vasconcelos va a impulsar la idea del derecho al libro y el derecho a la lectura, ¿no? Frente a esta visión del libro como un producto que tiene que circular y generar un mercado que lo consuma, Vasconcelos integra esta visión, pero la integra en una visión de derechos, ¿no? Y esto está muy bien explicado en el prólogo a un libro maravilloso que se llama Lecturas Clásicas para Niños, que es, después de La Edad de Oro de José Martí, el libro más importante de la literatura infantil escrito en América Latina. Vasconcelos va a hacer un llamado a los intelectuales de América para que contribuyan en su campaña educativa, y una de las personas que llega es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es la que arma Lecturas Clásicas para Niños con el apoyo de Vasconcelos, ¿no? Porque ambos tienen la idea de que no hay una literatura de masas para niños del nivel y la calidad de la que se está creando en Rusia, en Inglaterra y en otros lugares. Entonces, Lecturas Clásicas para Niños es un libro ilustrado por los mejores ilustradores de México y en donde se adaptan los libros de las culturas del mundo. Está el Ramayana, está el Rig Veda, está Homero, ¿no? Es esta idea de clásico amplia, ¿no? Que implica una apertura igualitaria a las culturas orientalizadas, lo mismo que a las culturas clásicas, lo mismo que a las culturas indígenas, que es esta idea de universalismo democrático que Vasconcelos impulsa. Vasconcelos además editó la Divina Comedia de Dante, editó los diálogos de Platón, editó las Eneadas de Plotino, editó la Biblia, editó Tolstoy, ¿no? Entonces había la gente decía, incluso también la gente de izquierda, que el pueblo no iba a poder con esto. Y eso está vinculado a la confianza de Vasconcelos en el autodidactismo. Esto es algo que va a desaparecer en México, ¿no? O sea, la idea de que sí es importante desarrollar la educación pública, pero también es importante crear espacios, las bibliotecas, para que la gente se pueda acercar a lo mejor. Y la idea de lo mejor tiene que ser lo más amplia y variada posible para que cada quien escoja en ese menú, que es la historia de la humanidad, el lugar donde sentirse cómodo y haga con eso lo que quiera, ¿no? Y te decía, ¿no? Que Vasconcelos cuenta, ¿no? Que la industria editorial dijo que el gobierno estaba ejerciendo una competencia desleal al imprimir tantos libros y darlos tan baratos que los iba a hacer quebrar. Y él dice, ¿no? Que les respondió que en realidad lo que tendría que pasar es que con eso se va a crear un público lector que va a consumir lo que la industria editorial le dé. Pero que ese no es el tema. El tema es que el Estado tiene el derecho y el deber de imprimir los libros que sean necesarios para que la gente pueda leer. Y que frente al derecho de la gente a la lectura, el derecho privado de los impresores y de los editores cuenta menos. Entonces ahí está esta idea del derecho a la palabra en el sentido de derecho al acceso a la lectura, ¿no? Pero el derecho a la palabra también es el derecho al producir la propia palabra en Vasconcelos, ¿no? Y eso está vinculado al espacio para la creación que él va a dar en sus programas educativos y artísticos también, pero también en la literatura y en la escritura, ¿no? Y en esta idea de que la campaña de alfabetización tiene que servir para que la gente escriba y lea para incidir en la transformación de sus condiciones de vida. También está vinculado a todo un corpus de escritura que ha sido poco editado, que tiene que ver con cómo se va desarrollando una figura de intelectual popular en los espacios urbanos, pero también rurales, para la cual la figura del maestro rural autodidacta es muy importante. Hay un libro hermoso que se llama Los maestros y la cultura nacional, que fue editado en los 80s, que fue un concurso de autobiografías de maestros, que eso genera una transformación muy poderosa en las comunidades. Hay que pensar también que buena parte de los líderes guerrilleros de las zonas rurales en México eran maestros, ¿no? Lucio Cabañas, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, ahí hay otra huella de lo que significa este derecho a la palabra en otro ámbito, ¿no? Que tendría que ver con el derecho a tomar la palabra. Habría que decir, ¿no? Haciendo autocrítica, que este legado del Estado editor que Vasconcelos dejó a México y que México exportó a distintos lugares del mundo. Digamos, hay una línea de continuidad de esta idea de Estado editor en México que se pasa a Cuba, por ejemplo. De Cuba al sandinismo, del sandinismo así, ¿no? Y así podemos llegar hasta las campañas de lectura que se impulsaron durante el kirchnerismo, que Gustavo Bombini y otras personas ayudaron a construir. Hay una línea de continuidad que tiene que ver con este papel del Estado como coadyuvante en la formación de un sujeto popular autónomo, emancipado. Y eso tiene aportes, pero también tiene límites. México es el país del mundo con más infraestructura bibliotecaria. No hay país en el mundo que tenga tantas bibliotecas como México. ¿Significa eso que la gente lee más? No necesariamente. La encuesta nacional de lectura que ayudó a construir Néstor García Canclini, por ejemplo, pues muestran que no, que el hecho de que el Estado construya muchas bibliotecas no significa necesariamente que la gente lea más. Es cierto que Vasconcelos fomenta el autodidactismo, pero también es cierto, por ejemplo, que en la primera ley de bibliotecas que él promulga, no hay ninguna sección dedicada a los derechos y deberes de los lectores, solamente se dice lo que el Estado tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que experiencias que vienen de otros lados, de la pedagogía popular, de la investigación y acción participativa, nos han enseñado a ser más cuidadosos con la escucha. Y que hoy estamos seguros que abaratar los libros es importante, pero no es suficiente. Que hay que crear espacios de conversación y de encuentro. Jaime Torres Bodet, que fue un joven ateneísta, él fue secretario particular de Vasconcelos y después va a ser secretario de Educación en 2 emisiones sucesivas. Jaime Torres Bodet va a desarrollar toda la política del libro de texto gratuito, que es única en América Latina y que ha sido inspiración para muchos países. Él estaba en desacuerdo con una parte del trabajo que hizo con Vasconcelos y dice que los libros equivocados, por ejemplo de Nietzsche, ¿no?, en manos de lectores que no tienen guía, pueden ser peligrosos. Y él tiene esta idea de que se debe guiar más la lectura. Los libros de texto gratuitos tienen esta idea, ¿no?, de guiar la lectura. De alguna manera, después, se podría decir que después de la efervescencia que significa la Revolución Mexicana, que implica una conquista de la autonomía del pueblo, hay una marcha atrás de esto en programas estatales que están cada vez mejor hechos, pero también implica una visión cada vez más directiva, yo creo, del Estado, de tutelaje respecto del pueblo. Y esto va de la mano de la construcción de un discurso nacionalista que es cada vez más cerrado en México, cada vez más autoritario. Y lo iniciado por Vasconcelos durante el rectorado continúa a lo largo de la década de los 20 y culmina cuando Vasconcelos trata de ser candidato a la presidencia de la República. Y entonces Vasconcelos se va a enfrentar por primera vez a lo que después en México se llamó PRI. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, primero Partido de la Revolución Mexicana, se organiza en esas elecciones para detener a Vasconcelos. Y allí por primera vez se hacen cosas que van a marcar la historia del siglo XX en México, ¿no? Se organiza la violencia de Estado, por ejemplo, para torturar, asesinar y desaparecer a los vasconcelistas en esta forma moderna, ¿no? El fraude electoral organizado, el uso de la violencia de Estado, la asociación entre el Estado y los grupos criminales, estas prácticas de violencia de Estado que tienen que ver con la desaparición, el terror, el asesinato, ¿no? Y el vasconcelismo de esa época fue el primer momento en el que la juventud se organizó como grupo de masas para intentar arrebatar ese proyecto social de la revolución a la revolución institucionalizada de los generales, políticos y empresarios que se habían ya adueñado del Estado a finales de los 20, ¿no? Entonces,
Vasconcelos y el vasconcelismo representan este intento de politizar y darle un carácter militante a esa parte del latinoamericanismo que había empezado como defensa del espíritu latino en Rodó y que termina siendo una invitación a los estudiantes a ser agentes del cambio social. Después de la campaña presidencial del 29, él va a quedar muy horrorizado por lo que pasó y yo creo que va a quedar con mucha culpa. Yo creo que él se asumió como responsable de esas matanzas y hay testimonios de que él ya está dispuesto a hacer lo que sea con tal de sacar a los políticos corruptos del poder, de aliarse con quien sea. Y a partir de los 30 él va a entrar en un proceso de autocrítica muy duro que lo va a llevar a, pues, a echarse la culpa, ¿no? Y a abjurar, ¿no? Echándose la culpa de todas las matanzas, a abjurar de muchas de las cosas que él defendió en las décadas anteriores. Desandando este largo camino, Vasconcelos va a pasar de la defensa del papel de las culturas indígenas a la reivindicación del mestizaje y de allí al señalamiento de que a lo mejor el problema estuvo en los atavismos que el México antiguo cargaba, ¿no? Que explicarían la propensión de los mexicanos a la violencia. Y termina esto en la defensa de Hernán Cortés y el papel civilizatorio que tienen los españoles, ¿no? En América. Y en el ataque a los grupos indígenas, ¿no? En un periodo en el que Vasconcelos ya está enamorado de la cultura nazi. Vasconcelos es el gran escritor nazi en los años 40 de América, porque tiene la esperanza de que si los nazis ganan, ello abra una oportunidad para que América se libre del imperialismo estadounidense. Y yo creo que es muy importante decir esto porque hoy en México nadie quiere hablar del nazismo de José Vasconcelos, que además es el nazismo de buena parte de la élite política e intelectual de México. Y quizá, digamos, una manera de acercarnos a este tema que puede ser productiva es recordar que hasta el final de su vida, igual que desde el principio de su vida, Vasconcelos siempre va a ser un extranjero, un raro, ¿no? Nunca encajó en el Ateneo, en las élites intelectuales, en este periodo glorioso que hay que recordar que duró poco más de 2 años, Nelida. Todas estas cosas que contamos del derecho a la palabra se hicieron en 2 años, ¿no? Tampoco fue un hombre de izquierda típico, ¿no? Su campaña presidencial tampoco fue la campaña típica de, ¿me entiendes? De una persona que encarna los ideales de la izquierda nacional popular. Y también su última etapa es demasiado radical, rabiosa, desesperanzada, para poder ser apropiada por la derecha, ni siquiera por la ultraderecha, ¿no? Entonces, Vasconcelos como gran excéntrico, ¿no? Eh, es algo que nos puede ayudar como a orientarnos en ese laberinto que es el laberinto de su propia vida, ¿no? Y que ayuda a que a pesar de todo siga siendo un personaje apropiable, ¿no? Y querible por muchos de nosotros, porque hasta el final de su vida va a seguir siendo una persona que va a romper las reglas y que se va a oponer a los lugares comunes y que va a ser amigo de rebeldes, ¿no? Y que va a abrir hacia lo inesperado.